Durante décadas se ha hablado del legado de Blade Runner, pero todo lo que importa de esa película termina ocurriendo en una cornisa. Roy Batty está en la azotea bajo la lluvia, le quedan minutos de vida, acaba de salvar a Deckard, el hombre que fue enviado a matarlo. No lo hizo por miedo, no lo hizo porque alguien se lo pidió, lo hizo en el único momento en que podía haber hecho cualquier otra cosa y eligió eso. Dice que ha visto cosas que los humanos no podrían creer, naves de ataque en llamas más allá del Orión, rayos C brillando en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser, y que todo eso, todo lo que vio y todo lo que fue, se va a perder en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Lo que hace que esa escena sea inolvidable no es la muerte de Roy, es lo que precede a la muerte. Roy Batty fue diseñado para destruir, pasó su existencia entera siendo exactamente eso, un instrumento, y en su último momento, con lo poco que le queda, no destruye. Roy crea un instante de humanidad donde no tenía por qué haberlo, y esa misma tensión, la del ser construido para la destrucción, que en el momento más oscuro elige otra cosa sabiendo que esa elección le va a costar todo, es la que Donny Cates y Tradd Moore pusieron en el centro de Silver Surfer Black. Norrin Radd no fue diseñado para destruir, pero durante siglos lo fue de todas maneras, y este cómic es el momento en que se para en esa azotea solo con lo poco que le queda y toma una decisión. Lo que viene después de esa decisión es lo que hace que este cómic valga la pena ser leído. Ahora, comencemos. Primero hablemos de esto. ¿Qué es lo primero que pierde Norrin Radd antes de perder todo lo demás? El primer número empieza en el presente y termina en el origen del universo. Esa distancia es también la distancia interior que Norrin Radd recorre en 5 números. La Orden Negra crea un agujero negro que roba el cadáver de Thanos. Docenas de héroes cósmicos son succionados. El Silver Surfer no huye. En cambio, hace algo que define quién es. Usa el poder cósmico para rasgar el tejido del espacio-tiempo y liberar a los demás héroes. El costo es su forma corporal. Se agota, se hunde y desaparece en el abismo más allá del tiempo y el espacio. Eso es la apertura. Y antes de que el cómic te deje procesar esa imagen, Norrin Radd ya está flotando en el espacio primordial, miles de millones de años en el pasado, mirando cómo se forman las estrellas que casi de inmediato se apagan. Tradd Moore dibuja ese vacío de una manera que merece detenerse un momento, porque el arte de este cómic no es decoración. La mayoría de los artistas que trabajan en historias de cómics eligen el espectáculo, nebulosas luminosas, planetas con anillos, el espacio con algo hermoso y enorme. Moore hace lo opuesto. Su vacío primordial no es hermoso, es inestable. Usa líneas que se doblan sobre sí mismas. Los colores no son los colores de un universo establecido. Son ámbar sucio, violeta enfermo, el naranja de una llama a punto de apagarse. Cuando Norrin Radd flota en ese espacio, la página se siente como una percepción alterada, como un sueño del que no puedes salir porque no recuerdas cómo llegaste. Ese efecto no es solo estético, es la condición psicológica de Norrin Radd externalizada en la imagen. No sabe dónde está, no sabe cuándo está. El poder cósmico que siempre le dio certeza y dirección está agotado. Lo que el arte de Moore transmite antes de que ningún diálogo lo diga es la desorientación radical de alguien que perdió el sistema por el que navegaba su identidad. Lo primero que pierde Norrin Radd no es su cuerpo, es la orientación, el sentido de hacia dónde va a avanzar. Y en ese estado llega el planeta oscuro del mundo trono de los simbiotes. Lo que el cómic hace con ese planeta es importante. No es simplemente un escenario hostil, es un escenario que contradice todas las reglas de lo que Norrin Radd conoce. El poder cósmico le permite entender cada lenguaje, leer cada forma de vida, navegar cada sistema de señales en el universo. Pero cuando las 3 guardianas del planeta le hablan, dice que reconoce vagamente su idioma, pero no logra entenderlo. La oscuridad de Null corrompe incluso el lenguaje, hace que la comunicación sea imposible, que la paz sea imposible, que el sentido sea imposible. Las 3 guardianas son, una vez liberadas por Norrin, diosas de un panteón alienígena olvidado, no menores ni tampoco servidoras. Son diosas que Null doblegó y convirtió en centinelas. Ese detalle es importante porque Cates está estableciendo desde el primer número la escala de lo que Null puede hacer. No solo mata, toma algo que era sagrado y lo convierte en instrumento. Puede tomar a un heraldo de la destrucción y hacer exactamente lo mismo. La puerta que esas diosas guardaban se abre. Una mano cubierta de abismo viviente cruza y agarra a Norrin por el cuello. La voz que habla se presenta antes que el número termine. Es Null. Si conocen el personaje, del cual ya he hablado en otros videos, saben lo que significa. Y si no lo conocen, el cómic se encarga de que lo entiendan rápido. Null es el dios de la oscuridad primordial. Existía antes de que el universo tuviera forma. Y Norrin Radd acaba de llegar, solo, debilitado, sin forma estable, al núcleo de su poder en el momento más oscuro de la historia cósmica. El primer número te da el escenario. Los 4 siguientes te van a mostrar qué significa existir dentro de él. Pero, ¿por qué Null elige a Norrin Radd específicamente para convertirlo en su arma?
La respuesta corta es que Norrin ya hizo el trabajo sucio de Null durante siglos sin saberlo. El número 2 abre con un recuerdo que funciona como un golpe directo al estómago. Norrin, en su rol de heraldo, llegó en algún momento pasado al planeta de los simbiotes, lo vio como una anomalía, una masa de oscuridad viviente y se acercó a investigar. El planeta lo devoró, lo llevó al núcleo y allí Norrin encontró a Null dormido, encadenado por sus propias criaturas que se habían rebelado contra él y Norrin escapó. Eso es la memoria, ese momento. Lo que el número 2 revela es que los simbiotes lo odian desde entonces porque Norrin hizo algo que nadie había logrado antes. Vio a Null y sobrevivió para contarlo. Hizo sangrar a un dios que supuestamente no podía sangrar. Ahora, en el pasado primordial, Null tiene su venganza. Atrapa a Norrin con tendriles del abismo viviente, le ata un simbiote encima y mientras el traje oscuro lo va cubriendo, perusa los recuerdos de Norrin a través de la mente colmena del simbiote. Y lo que encuentra ahí lo impresiona. Miles de mundos, millones de vidas, civilizaciones enteras guiadas hacia las fauces de Galactus. Norrinrat tiene un historial de destrucción que rivaliza con el de cualquier entidad cósmica y lo acumuló sin una sola gota de guerra, sin un solo grito de batalla, solo con señalar el camino. Null no elige a Norrin porque sea el más fuerte, lo elige porque ya es lo que quiere que sea, un heraldo de la extinción. Solo necesita cambiarle el amo. Hay algo teológicamente preciso en esa elección que el cómic no enuncia en forma directa, pero que está en cada página. Null no recluta, tampoco convence, ni seduce con promesas. Lo que hace es mostrarle a Norrin sus propios recuerdos y decirle, esto eres, esta es la verdad que fuiste, y esa verdad es suficiente para que el simbiote no encuentre resistencia real. Norrin no tiene anticuerpos contra esa versión de sí mismo, porque en algún nivel la reconoce como legítima. La posesión del simbiote no es una invasión, es más bien como un reconocimiento. El Silver Surfer se convierte en el caballero del vacío, tintado, retorcido, con un tablero de formas ligerinas, proclamando que la luz debe morir. Moore dibuja esa transformación como algo que ya estaba latente siendo liberado, no como algo externo siendo impuesto. Y eso es lo más perturbador del número 2, que la versión oscura de Norrin no parece falsa, parece la lógica culminación de todo lo que hizo como heraldo. Una voz misteriosa irrumpe con un rayo de energía psiónica que quema el simbiote y distrae a Null lo suficiente para que Norrin recupere su conciencia. No su piel plateada, sino solamente la conciencia, y esta diferencia importa. La voz le dice que huya, que la siga y que se prepare para un dolor intenso. Norrin obedece porque no tiene otra opción, pero mientras escapa, nota algo que va a definir todo el cómic en los números que vienen. Su brazo está ennegrecido. La oscuridad de Null lo infectó desde adentro y no está retrocediendo. Null lo persigue montado en un dragón simbiote. Norrin lo destruye creando otra miniatura estelar, disparada directo a la garganta del dragón. Y la oscuridad se extiende de su mano a su brazo. El patrón es inmediato. Cada vez que usa el poder cósmico para crear luz, la oscuridad avanza. No porque crear luz sea malo, sino porque en su estado actual, crear cualquier cosa lo vacía. Y el vacío que deja la luz usada lo llena la oscuridad de Null. Este es el problema central de este cómic expresado en términos físicos. No es solo una guerra contra un dios del vacío, es una guerra entre la redención y la corrupción, donde cada acto que Norrin realiza para hacer el bien lo destruye un poco más y lo acerca un poco más a convertirse en lo que Null quiere que sea. La voz lo guía hasta la galaxia negra y allí, frente a frente con Ego, el planeta viviente en su forma primordial, Norrin entiende quién habló en su mente. Fue Ego, cuyas capacidades psiónicas le alcanzaron a través del cosmos para salvarlo de la posesión. Ego no es un aliado cualquiera, es un ser de voluntad absoluta, de inteligencia descomunal, que lee la mente de Norrin sin pedirle permiso y luego se disculpa por ello con la misma naturalidad que Norrin declara que él nunca violaría el espacio interior de otro ser sin consentimiento. Esa pequeña fricción ética entre los dos personajes establece quién es Norrinrat debajo de todo el peso que carga. Es un hombre con principios, no siempre consecuente con ellos, pero con principios reales. Y eso, en el universo de Null, es exactamente lo que le hace peligroso. Ahora, si el pasado no puede cambiarse, ¿para qué arrepentirse? El número 3 empieza con un sueño. Norrin duerme en la superficie de Ego y sueña con Shalaval, su primera esposa. Sueña con el último día que estuvo con ella antes de convertirse en heraldo. Ella tiene el vientre apenas visible. Él pone la mano ahí y dice que su hijo sería una luz brillante en un mundo oscuro. Y entonces el edificio tiembla. Norrin corre a la ventana y lo que ve no es a Galactus, sino una versión negra y retorcida de sí mismo, enorme, con su tabla que se eleva y con la boca llena de colmillos carmesíes, con tendriles del abismo que perforan el planeta desde adentro hacia afuera. La versión oscura de Norrin destruye Zen-La y Norrin se despierta. Este sueño no es una pesadilla aleatoria.
Es el diagnóstico que la psique de Norrin hace de sí misma. Si Null lo convierte completamente en su heraldo, la primera víctima será lo que más quiere proteger. La monstruosidad que teme convertirse es la monstruosidad que ya fue, solo que esta vez con el control cedido a algo peor que Galactus. Ego le informa que ha dormido días. Norrin mira su brazo ennegrecido y le explica que su cuerpo está experimentando una degeneración atómica. Se está deshaciendo y no hay manera de detenerlo. Tadmor dibuja esto con una precisión que los números de Donny Cates hacen visible. El proceso de desintegración de Norrin no es solo físico. El negro que cubre su brazo, luego su torso, luego la mitad de su rostro, es el mismo negro del vacío entre las estrellas, el mismo negro del simbiote, el mismo negro que representa la culpa que lleva. La forma en que su cuerpo se deshace es la forma en que su identidad como heraldo de la destrucción pesa sobre él, no metafóricamente, literalmente. El poder cósmico que usa para crear luz sale de él mismo. Y cada vez que lo usa para hacer algo bueno, él disminuye. Es el precio más caro que un cómic puede poner sobre la redención, que todo lo que hagas cuesta tu existencia. La crisis de ego lleva a Norrin a su núcleo, donde encuentra el Lifebringer One, la cápsula en la que está gestando el ser que se convertirá en Galactus, y aquí el cómic llega al momento más complicado de su argumento. Norrin contempla la cápsula y toma una decisión. Va a destruirla, va a matar a Galactus antes de que nazca. Y este razonamiento es comprensible. Galactus consumió mundos incontables. La ecuación parece simple. Sin Galactus, esas vidas habrían seguido. Sin Galactus, Norrin nunca se habría convertido en el heraldo. Sin Galactus, él no cargaría el peso de lo que está destruyendo ahora. Matar al devorador de mundos antes de que exista es el gesto más limpio de redención que puede imaginar. Pero entonces aparece Uatu. El observador no suele intervenir, pero esta vez lo hace. Y lo que dice es difícil de entender, pero también tiene razón. Le explica a Norrin que cada acción crea líneas temporales. Le muestra algunas. Una donde Norrin muere solo en Zenla, una donde tiene hijos con Shalaval y envejece feliz junto a ella, una donde toma el Mjolnir y combate a Thanos hasta el fin del tiempo, y una más, nacida de la decisión que está a punto de tomar, donde destruye al Galactus no nato. Y entonces le dice algo que Norrin no quiere escuchar, que matar a Galactus no lo borrará de la existencia, que tendrá que vivir no solo con las muertes que ya causó como heraldo, sino con las consecuencias desconocidas de eliminar al devorador de mundos de la ecuación cósmica. Uatu no dice que Galactus es bueno, dice que el universo requiere un balance entre la destrucción y la creación, y que Galactus existe para proveer ese balance. Quitarlo no produce un universo más limpio, lo que produce es un universo sin equilibrio. Norrin no acepta esto de inmediato. Ningún personaje bien escrito acepta fácilmente la idea de que la monstruosidad que lo formó era necesaria, pero la siguiente escena es la que lo cambia. Norrin toma la cápsula con una mano ennegrecida y su conciencia se conecta con la de Galan, el ser que está dentro, el último sobreviviente del universo anterior. Y en ese espacio mental, Galactus lo ataca, lo ve como una amenaza, y Norrin tiene que esquivar los golpes y gritarle que se muestre tal como es. Galactus desaparece, aparece Galan, el explorador de Ta'an, un hombre, el último de una raza entera que no existe más. Norrin le dice que quiere matarlo para evitar lo que se convertirá. Galan no ruega, le pide que le cuente sus crímenes futuros antes de ejecutarlo. Y cuando Norrin termina, Galan hace algo que cambia el tono de toda la escena. Le dice que está intentando matar la luz para vencer la oscuridad, que es tan culpable de buscar equilibrar escalas invisibles con la muerte como lo es Galactus, que él mismo puede sentir el poder cósmico cambiándolo desde adentro y sabe que pronto tendrá hambre. Y luego le dice que lo mate si debe hacerlo, pero que de su experiencia personal sabe que la oscuridad no se vence como oscuridad. Luego pone la mano en el hombro de Norrin con compasión, y eso es lo que cambia todo, porque no es el argumento filosófico, sino es el gesto. Galan, que está a punto de convertirse en el dios que destruirá mundos incontables, le ofrece a Norrin Rath, que destruyó esos mundos en su nombre, un momento de contacto humano, de reconocimiento, de igualdad. Norrin vuelve a su cuerpo. Envía la cápsula en dirección a Arqueopia y restaura el curso de la historia. Norrin no puede redimirse deshaciendo el pasado porque el pasado no se deshace. Solo puede redimirse haciendo algo diferente con el presente. Y lo que elige hacer con el presente va a costarle todo lo que queda de él. Pero, ¿cómo se combate a un dios de la oscuridad cuando la oscuridad ya está dentro de ti? Norrin regresa a Ego con la mitad de su cuerpo ennegrecida. La oscuridad cubre su brazo izquierdo, el lado izquierdo de su torso y la mitad izquierda de su rostro. Moore lo dibuja como una criatura que existe en dos estados simultáneos, la plata y el vacío, la luz y el abismo, lo que fue y lo que pudiera convertirse si da un solo paso en la dirección equivocada. Norrin le pide a Ego que use sus poderes psíquicos para conectarlo con toda la vida existente en el cosmos primordial, no con su fuerza, sino con la vida del universo entero. Ego duda, le pregunta si está seguro del camino que va a tomar. Norrin le dice que esta es la única manera de detener a Null. Ego lo hace, y en ese momento,
Norrin recibe algo que ninguna batalla puede darle, no más poder para destruir, sino la presencia de todo lo que vive, todo lo que respira, todo lo que crece en el universo joven que Null está tratando de apagar. Y todo esto lo infunde en su puño derecho, el que todavía conserva la plata. El contraste que Moore dibuja entre el puño negro y el puño infundido de luz no es solo visual, es la arquitectura interna del personaje hecha a cuerpo, dos mitades que no se cancelan, sino que coexisten. Lo que viene a continuación es la batalla del último número, y es imposible describirla sin hablar de lo que Tradd Moore hace con ella, porque Moore no dibuja una pelea de superhéroes, dibuja lo que se parece a una experiencia. Las páginas del número 5 no tienen una estructura convencional, son espirales, remolinos, formas que se superponen, colores que se mezclan de manera que sugieren simultáneamente el Big Bang y una explosión neuronal. Cada vez que Norrin y Null chocan, la página no registra el impacto como acción, sino como una consecuencia cósmica, el universo joven vibrando bajo el peso de una confrontación. Oliver Coipel, el colorista, trabaja aquí con Moore en perfecta sintonía. El dorado sucio del cosmos primitivo contra el negro absoluto del simbiote, con el plateado de Norrin Radd como la única línea de separación entre los dos. Null es absolutamente más poderoso, eso no está en discusión. Es el dios de la oscuridad primordial que existía antes de la luz, que creó a los simbiotes, que esclavizó dioses, no puede ser derrotado por un heraldo debilitado con medio cuerpo desintegrándose. La lógica narrativa de otra historia diría que Norrin necesita alguna arma secreta, algún poder para descubrir en el último momento, alguna revelación que nivele el campo. Donny Cates no hace eso. Norrin no puede ganar y sabe que no puede ganar. Lo que Norrin tiene que resolver entonces no es cómo vencer a Null, sino qué significa no poder vencerlo y pelear de todas maneras. ¿Qué significa ser el hombre que frena la oscuridad sabiendo que no puede eliminarla, solo retrasarla? ¿Y qué cuesta ese retraso? La respuesta llega cuando Null lo tiene atrapado en el interior del dragón simbiote, con el pecho perforado por la espada, con la oscuridad llenando sus pulmones, con la voz de Null diciéndole que su luz le pertenece. Norrin le responde con una palabra: tómala. Y gasta el último resto de su poder cósmico en crear una estrella desde adentro del dragón. El calor revienta al dragón desde adentro, arranca a Null del campo de batalla y lo lanza a través del cosmos. No lo mata, el propio Norrin lo admite, no es suficiente para matarlo, solo lo retrasa. Le da al universo el tiempo que necesita para establecerse, para que las primeras civilizaciones consoliden su existencia antes de que Null regrese. Eso es lo que Norrin compra con todo lo que le queda, no la victoria, el tiempo. Y entonces Norrin cae en la superficie de un mundo desierto, casi sin forma, casi sin poder cósmico, con el cuerpo a punto de deshacerse completamente, y hace algo que no tiene ningún precedente en la narrativa de los cómics de Marvel. Toma la energía que Ego le dio, la que era la fuerza vital del cosmos primordial, y la transforma en semillas. Las planta en la tierra agrietada y reseca del planeta desierto, y mientras lo hace, dice algo que es la línea más importante del cómic y probablemente una de las más importantes en la caracterización de Norrin Radd en décadas. Dice que la sombra del pasado no puede cambiarse, pero que lo que sí puede hacerse es encontrar la luz dentro de uno mismo, cultivarla y compartirla con quienes todavía están atrapados en la oscuridad, con la esperanza de ser perdonado por lo que uno fue. Las semillas florecen en flores divinas y Norrin Radd llama al planeta Zen-La, el mundo que amó toda su vida, el mundo cuya amenaza de destrucción lo convenció de convertirse en heraldo de Galactus para salvarlo, el mundo del que siempre fue originario, lo crea él, lo crea en el pasado más remoto, con los últimos restos de lo que es, como el acto final de alguien que no tiene otra cosa que dar, y entonces su forma física se desmorona. Ahora, ¿qué queda de un hombre cuando su cuerpo desaparece, pero su esencia sigue existiendo? Lo que sigue a la desintegración de Norrin Radd es la secuencia más extraña, más bella y más filosóficamente densa de todo el cómic. Su esencia, dispersa en fragmentos, viaja a través del cosmos primordial y cada fragmento llega a los planetas que Norrin, como heraldo de Galactus, alguna vez señaló para ser devorados. Los planetas que murieron por su indicación, las civilizaciones que desaparecieron porque él voló sobre sus mundos y dijo que este era el siguiente. En Massicron, los picos glaciales. En Elinor 1.43, las criaturas caninas que cantan con sus cuerpos. En Dravenbar, una civilización que desarrollará una religión alrededor de un dios plateado que descendió desde el cielo y les trajo la posibilidad de existir. Ese último detalle es el que más duele y más consuela al mismo tiempo. Dravenbar adorará a Norrin Radd como un dios, no porque lo hizo con su plata y su poder cósmico en ninguna batalla épica, sino porque su esencia, sus restos, el polvo de lo que fue, cayó sobre ese mundo y fue el impulso que necesitaban para comenzar. El dios que adorarán no es el Silver Surfer glorioso del presente, es la ceniza de alguien que se consumió haciendo lo único que sabía que era correcto.
Moore dibuja estas secuencias con un planeta que es completamente diferente al resto del cómic. El negro y el plateado, que dominaron los 5 números, se transforman en algo que parece pinturas rupestres cósmicas. Ocres, verdes, carmesíes, mundos primitivos, formas de vida que no tienen nombres todavía, la vida en su estado más básico y más real. Y en medio de cada una de esas escenas, un fragmento plateado que aterriza y hace posible lo que viene después. Vida. No en el sentido de que los crea de la nada, sino en el sentido de que su esencia, portadora del poder cósmico, sirve como el impulso que permite que esas formas de vida se establezcan, que esos mundos florezcan, que esas civilizaciones comiencen. Los mundos que él mató no existen todavía en el pasado primordial. Su esencia les da la oportunidad de existir antes de que él llegue a señalarlos. Está pagando sus deudas al revés del tiempo, sin que nadie se lo pida, sin que nadie lo vea, sin que nadie en el presente lo sepa nunca. Eso es lo que hace que esta secuencia sea tan extraña desde el punto de vista de la narrativa convencional. No hay testigos, no hay reconocimiento. Norrin Rath hace el acto más significativo de su vida en el momento en que ya no tiene cuerpo para recibirlo ni conciencia unificada para registrarlo. La redención ocurre en la ausencia del yo, no en su presencia, y eso plantea una pregunta que el cómic no responde porque no es el tipo de historia que daría esta respuesta, y es si esto sigue siendo redención si el que la ejecuta no puede experimentarla. Lentamente sus fragmentos se reconstituyeron. La esencia de Norrin Rath vuelve a tener forma, regresa al presente en el momento exacto en que partió, el instante en que sus compañeros lo vieron desaparecer en el agujero negro. Pero el Norrin que regresa no es el mismo. Su cuerpo es ahora negro e intangible, no plata, no el cromo reflectante que siempre lo definió visualmente. Es un negro casi transparente, como si existiera en el espacio entre la luz y la oscuridad. Moore lo dibuja como alguien que es simultáneamente una sombra y una presencia, como la silueta de algo que existió y que todavía existe, pero en un estado que no tiene nombre en el vocabulario que conocemos. En términos narrativos, eso es la respuesta de Cates y Moore a la pregunta del cómic. ¿Puede un asesino de mundos redimirse? Sí, pero la redención no lo restaura, lo transforma. Lo que queda no es lo que era antes, sino algo nuevo, construido sobre las ruinas de lo que fue y la elección de lo que hace con esas ruinas. La última imagen es el Stormbreaker emergiendo del agujero negro, la cadena que Norrin ató hacia el hacha divina al principio del número 1, el lazo que lo conecta con el presente desde el que partió, un detalle técnico de la trama que funciona también como imagen de lo que Norrin es ahora, alguien que regresa al punto de partida después de haber recorrido el origen del universo, diferente y todavía conectado con los que lo necesitan. El cómic cierra como abrió, con un acto de sacrificio, pero hay una diferencia fundamental entre el primer sacrificio y el último. El primero fue instintivo, Norrin vio a sus compañeros en peligro y actuó sin calcular el costo. El último fue elegido, calculado y consciente. Norrin sabía que crear esa estrella dentro del dragón lo destruiría. Sabía que plantar la semilla en ese planeta desierto gastaría lo último que le quedaba, y lo hizo de todas maneras, no porque no tuviera otra opción, sino porque era la única opción que valía la pena tomar. Ahí está la diferencia entre un acto de culpa y un acto de redención. La culpa te hace hacer cosas para escapar de lo que eres. La redención te hace hacer cosas desde lo que elegiste ser. Norrin Rath pasó siglos huyendo de lo que hizo como heraldo. En Silver Surfer Black deja de huir, no porque lo perdonen, no porque alguien le diga que está limpio, sino porque en el momento más oscuro del universo, literalmente el más oscuro, eligió crear luz aunque esa creación lo consumiera. Ese es el cómic, ese es el personaje, y esa es la única forma de redención que existe para alguien que no puede deshacer lo que hizo, no borrarlo, sino hacer algo con lo que queda que valga más que lo que se perdió. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Si este video te gustó o no te gustó, comenta, discute. Si tienes una lectura distinta al final de Norrin o el rol de galán en el número 4 o de lo que Moore está haciendo con el arte, quiero leerlo. Este canal existe por ustedes, porque son personas que se toman en serio los cómics como los textos que son. Si quieres más videos así, suscríbete. Yo por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.